días tengan todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Bueno, este estudio tiene algo de tiempo que me ha estado llamando la atención, que me ha estado despertando mucho interés. Hay muchas cosas que muchas veces no relacionamos con la vida cristiana. Hay muchas cosas que muchas veces pensamos que solamente están escritas y que solamente fueron para el pueblo de Israel, que solamente fueron un tiempo nada más. Pero la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios, los mandamientos del Señor, cada una de las cosas que Él dio a conocer en su momento al pueblo de Israel y a nosotros, tienen un propósito en particular, y eso lo debemos de dejar bien claro y tener bien claro nosotros. No podemos tener una enseñanza aislada e incluso del Antiguo Testamento como algo que no nos puede beneficiar, que nosotros como cristianos tenemos que hacerlas a un lado completamente. En particular, hermanos, estoy hablando precisamente y vamos a hablar acerca de las fiestas del pueblo de Israel. Hace algún tiempo algún hermano mencionaba estas fiestas, no como tal fue objeto de estudio, pero sí se mencionaron en algún momento. Y bueno, a partir de eso, no me acuerdo qué tiempo fue, pero a partir de eso me empezó a despertar cierta curiosidad el saber un poquito más acerca de esto. Todos nosotros sabemos o tenemos noción, tenemos un conocimiento, por lo menos un vago conocimiento acerca de estas fiestas, y hoy vamos a tratar, porque no vamos a ver todo este tema en este tiempo, pero sí vamos a empezar a ver cada una de estas fiestas, la liturgia que se seguía, las indicaciones, en qué momento se estableció. Y también una de las cosas muy importantes, y es lo que más quiero resaltar, el cumplimiento de estas fiestas en el tiempo del Señor Jesús y en la era cristiana, porque esto, les repito, no es un mandamiento aislado para el pueblo de Israel. Esto todavía a nosotros nos atañe hasta este momento. Y bueno, empezando precisamente esto, vamos a ver, hermanos, qué sabemos acerca de las fiestas del pueblo de Israel. Para empezar, quiero preguntar de una manera abierta, no quiero ser directo por el momento, pero ¿qué sabemos acerca de las fiestas de Israel? Vamos a empezar con lo más básico. ¿Cuántas eran? ¿Cuántos? Si no se acuerdan, vaya, no importa, yo tampoco lo sabía. Sabía que había fiestas. 7 fiestas del pueblo de Israel. Ok. ¿Algunos se sabe cuáles eran esas 7? Uno por uno. No se me ocurre. A ver, ¿cuál? La fiesta de la Pascua, ajá. el templo, el Tío. ¿Se la sabe? Ok. Ok. Muy bien. Tenemos noción entonces qué es lo que, cuántas fiestas eran 7, y efectivamente lo que mencionaban dentro de esas 7 están esas que mencionaron. ¿Y cuál es el orden de ellas? ¿Qué orden se debía seguir en ellas? ¿Te acuerdas, Adri? Vamos a empezar a hacer directos ya. ¿Cuál fue la pregunta? ¿En qué orden? No se te escucha acá. Pues el micrófono. Vamos. ¿Ahí me oyen? ¿Ahí está? Ok, ahí está. Okay. ¿En qué orden iban? ¿En qué orden se llevaban a cabo estas fiestas? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, Gloria?
el orden, porque tenía que llevar un orden, tenía que llevar una metodología, no nada más, pues hoy vamos a celebrar los panes sin levadura, hoy vamos a celebrar los tabernáculos. No, ¿cuál era el orden, Panchito? Gloria, digo, Lu. La primera es la Pascua. ¿Es la primera Pascua, Paco? No me acuerdo. ¿No? Ok. Vamos a ver. Eran 7 fiestas, ¿sí?, de los judíos, y este era el orden que se seguían, ¿sí? Eran 7, la primera era la de la Pascua, la segunda era la fiesta de los panes sin levadura, la tercera era la fiesta de las primicias, la cuarta la fiesta de las semanas o Pentecostés, también llamada así, la otra era la fiesta de las trompetas, que en algún momento se mencionó, la sexta, día de la expiación, y la séptima, la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Entonces, acuérdense que algunas tienen 2 nombres. Por ejemplo, esta mencionaba Mauricio una fiesta. ¿Cuál mencionabas, Mauricio? Las cabañas, o también la fiesta de las enramadas, también así se conocía, es la misma, la fiesta de los tabernáculos. Entonces podemos encontrar diferentes nombres, diferentes maneras de cómo poder encontrar, pero en sí estas eran las fiestas que se celebraban del pueblo de Israel. Eran 7 en total. ¿Qué más sabemos de las fiestas de los judíos? Ok, empezaban con la Pascua. ¿Por qué empezaban con la Pascua? ¿Por qué eran estas fiestas? Bueno, antes de eso no había ninguna fiesta, precisamente porque no había específicamente un mandato de Dios que celebraran alguna fiesta. A partir de que ellos salen de Israel, de Egipto, ahí empieza el propósito. Cada una tiene ¿cómo se llama? Un significado muy especial. En el caso de la Pascua, pues que ellos iban a recordar por siempre la amargura que ellos pasaron en Egipto, y le especifica a Dios cómo tenían que celebrarlas y todo eso. A partir de ahí ya empiezan los demás. Perfecto, muy bien. Entonces, con esto podemos entender que cada una de las fiestas tenía un propósito en particular. Cada una de estas fiestas tenía el propósito de recordar algún evento en particular del pueblo de Israel, pero el propósito principal era dar la honra y la gloria a Dios. En cada una de las fiestas, ¿sí?, aunque aquí recordaban en la Pascua lo que mencionaba nuestro hermano Mauricio, todas estaban enfocadas a darle la honra y la gloria a Dios. Estas fiestas se dividían, hermanos, en 2 secciones. Estas 7 fiestas se dividían de 2 maneras en particular. En primera, se dividían, todas iniciaban con un día de reposo. Iniciaban y terminaban con un día de reposo. Todas las fiestas iniciaban y terminaban con un día de reposo. Es algo muy importante que debemos de considerar. Estas fiestas también se basaban en el calendario lunar. El calendario de los judíos se basaba en la luna, ¿sí? Actualmente nuestro calendario, ¿en qué se basa? Ángel. En el sol. Nuestro calendario actualmente se basa en el sol. Por ejemplo, para sembrar y todo eso se basa en el sol. Los judíos anteriormente se basaban, su calendario era lunar. Esa es una gran diferencia que existe entre el calendario judío y nuestro calendario actual. Tenían como objetivo recordar a los israelitas cada año la protección y la provisión continua de Dios, ¿sí? Ese era el propósito en general de las 7 fiestas, era recordar la provisión de Dios. Pero hablando de provisión, ¿a qué se referirá? No les faltara nada. Que no les faltara nada. Les decía yo, ¿sí? Sobre todo la bendición de Dios, ¿no? La bendición de Dios, ¿ok? Eran días señalados y ordenados por Dios para ser celebrados en honor de su nombre, ¿ok? Esto es lo que mencionábamos ahorita hace ratito. Y bueno, esto es muy importante y esto es lo que quiero resaltar. Independientemente que sepamos toda la liturgia que se hacía para celebrar estas fiestas, esta es la parte que me interesa que nosotros podamos entender, que nosotros podamos tener muy en cuenta. Cada una prefigura o simboliza un aspecto de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo
y su segunda venida. Es decir, estas fiestas judías no tan solo fueron en su momento, no tan solo fue para recordar la amargura en Israel, de Israel en Egipto, no tan solo fue para X o Y situación, sino que estas fiestas tenían el propósito de prefigurar. ¿Y qué significa eso, Liz? ¿Qué querrá decir con eso? Era un preámbulo, representaba precisamente a lo que iba a venir, que era la vida, muerte, resurrección y segunda venida del Señor. Cada una de estas fiestas, ¿sí?, tenía el propósito de preparar, ¿sí?, de ir mentalizándose, de ir siendo un complemento de todo lo que había de venir, ¿sí? Entonces, por eso es que estas fiestas es importante que nosotros las conozcamos y a lo mejor si no las dominamos al 100%, pero sí que podamos entender y saber qué representa cada una de estas fiestas judías. Ok, seguimos. Los cristianos tenemos que observar estas fiestas. ¿Tenemos la obligación nosotros como cristianos de celebrar estas fiestas? Definitivamente no. Ya no estamos obligados a observar. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 16? Pedro, ayúdame por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ok, entonces ¿quién está hablando aquí, Pedro? ¿A quién? ¿Quién a quién? Pablo a los Colosenses. Ya estamos hablando en el tiempo de la era cristiana, ya estamos hablando, ya está dando indicaciones el apóstol Pablo acerca de todo esto y les dice, nadie os juzgue, es decir, no tenemos nosotros como iglesia, como cristianos, la obligación de celebrar estas fiestas como los judíos lo hacían, ¿sí? Pero sí tenemos la obligación de saber qué es lo que representa cada una de estas en nuestra vida cristiana, qué es lo que representó en su momento cada una de estas. Y Gálatas capítulo 3, versículo 4, ¿qué dice? Fer, ¿lo tienes? Gálatas 3, 24, por favor. De manera que la ley ha sido vuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces estas fiestas, junto con todos los mandamientos que existen en el Antiguo Testamento, ¿qué fue? ¿Qué fue? Nuestra guía para lo que debería venir o lo que tenemos hoy. Entonces, por eso es la importancia que nosotros sepamos qué representa cada una de estas fiestas. Ok, las fiestas se dividían, les decía yo, o se manejaban el calendario lunar. Y una de las cosas muy importantes es que estas fiestas se dividían, les decía, en dos partes. Una, las que se celebraban en primavera, y otras las que se celebraban en otoño. De esta manera estaban divididas estas 7 fiestas del pueblo de Israel. Unas se celebraban en la primavera, y hablando acerca precisamente de esto, dice el calendario de las fiestas inicia en la primavera, en el mes bíblico llamado, ¿sí se acuerdan de estos meses? Abib y Nisan en el calendario judío. ¿Por qué se llamaba Abib y luego Nisan? Chino, ¿te acuerdas por qué? Inglés, ¿no? ¿Mimi? Chile, Paco. No sé si sea porque había dos calendarios, uno comercial y uno, o sea, habían dos calendarios. Uno era para fines comerciales y el otro para los fines de la ley. Hubo un cambio en cuestión del calendario, pero hubo una razón en particular, ¿no? Resulta que los meses cambiaron, el calendario cambió a raíz de que ellos fueron capturados en Babilonia. A partir de eso, muchos de los meses cambian y este mes de Nisan cambia precisamente después del exilio de Babilonia, pero a veces lo vamos a encontrar como Abib o a veces lo vamos a encontrar como Nisan. Por eso es que es este cambio en los meses y el calendario judío, lo que dice Pablo, tiene un cambio del inicial, del que vamos a decir, de las fechas que establece el Señor cuando sale el pueblo de Israel, cuando le da las indicaciones, a después cuando se celebran, y vamos a encontrar, te repito, esta variación en los meses. Pero hablando principalmente de esto, dice que estos meses de abril y Nisan corresponden entre los meses de marzo y abril, tentativamente, ¿sí? Pero les decía yo, todo esto
tiene que ver o se relaciona con la primavera. Y estas fiestas tenían que ver con la agricultura también, ¿sí? Estas fiestas tenían mucho que ver con el inicio de la siembra del pueblo de Israel. Entonces, acuérdense que uno de los propósitos de las fiestas era recordar la provisión de Dios, ¿sí? Por eso es que estas fiestas tenían su inicio en esta estación del año. Ok. Las que se celebraban en primavera eran la Pascua, iniciaban con la Pascua, después la fiesta de los panes sin levadura y de ahí la fiesta de las primicias. Por último tenemos la fiesta de las semanas o también llamada Pentecostés. Estas fiestas eran las que se celebraban en estas fechas, ¿sí?, de primavera. Eran todas las que tenían que ver con el inicio de la agricultura o de la siembra y el final, ¿sí?, de esa temporada de cosecha, ¿sí? Esto es lo que se celebraba en estos tiempos. Ahora, las fiestas relacionadas, bueno, lo que les mencioné, están relacionadas con aspectos agrícolas y acontecimientos históricos del pueblo de Israel. Independientemente, por ejemplo, la que más recordamos es la Pascua, y siempre se nos viene a la mente precisamente la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero también tenía que ver, les decía yo, con el inicio de la agricultura. ¿Qué grano era el más común que cosechaban? Trigo, cebada, ¿sí? Y estaba relacionada con ese periodo en el cual ellos sembraban este tipo de semillas. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Dígame. Yo tengo la duda. Sí. ¿Por qué en vez de hacer las fiestas de acuerdo a la luna? Porque a mí me parece que o sea, yo hubiera pensado en que un profeta de Dios les hubiera señalado el inicio de las fiestas y no la luna, porque incluso, por ejemplo, de las cosas que Dios aborrece, pues está la hechicería, está la idolatría, está el zodiaco. El zodiaco se basa en la posición del sol y de la luna para saber si eres Tauro, si eres Virgo, si eres Libra. Entonces, de alguna manera, a mí me parece que tomar la luna como referencia para hacer fiestas, pues va en contra de. Bueno, ese es mi punto de vista. Okay. ¿Alguna opinión? Sí. Por favor. No era específicamente la luna o el sol, eran mandamientos de Dios, que decía específicamente el mes, el día y el año, o sea, en el momento del año en que se tenía que celebrar. No era, o sea, probablemente Dios estaba considerando eso, pero en realidad eran mandamientos donde Dios decía el mes y el día en que tenían que celebrar. Es correcto, ¿sí? Ahora, actualmente, y bueno, Chilo lo sabe también, mucha de la gente se basa en las estaciones del año para sembrar, y eso no quiere decir que estés adorando ni al sol, ni que estés adorando a... lo que Dios aborrece es la idolatría, efectivamente, pero no quiere decir que, no sé, la caña tiene algún momento en especial para sembrarse. Sí, hay dos épocas en el tiempo se llama el gran cultivo, cuando hay lluvias, hay humedad, y el tiempo de humedad residual, que es de enero hacia mayo. Okay. ¿Y qué pasa si las siembras son otra vez? No prospera. Entonces, no es que veneraran a la luna, no es que adoraran a la luna, simplemente era algo que se tenía por costumbre. Panchito, tú también, por ejemplo, con el café, ¿tienes algún periodo en particular que se siembre? La temporada de agua una, pero para sembrar igual tiene que ver la luna, porque es muy chido, sí da, o sea, sí, la mata crece y se desarrolla, pero no da. Y no por sembrar en tiempo de lluvia quiere decir que le hagas una ofrenda a Tlaloc, ¿no? O algo así, o sea, no quiere decir eso. Debemos de separar una cosa de otra, ¿sí? El hecho que ellos se guiaran por esto no quiere decir que adoraran, son dos cosas diferentes, ¿sí? Mauricio, ¿querías comentar algo? Sí. Levantó primero. Bueno, primero... Bueno, en ciencia cierta, yo que no sé nada de agricultura ni nada de eso. Nosotros sabemos que Dios tiene en su mandato todo. Y la luna, por ejemplo, las mareas, los hermanos que trabajaban en plataforma saben que se vive por la luna y es un fenómeno
voluntad de Dios, Mauricio. Sí, hasta el embarazo tiene que ver, cuando está luna llena hay mucha probabilidad de que el chamaco salga, ¿no? Ok, Chilo. Sí, yo creo que la pregunta de mi hermano Toño es genuina. O sea, genuina en el sentido de que a nosotros, o sea, también hemos leído en la palabra de Dios que no consultar a goreros, que no consultar ese tipo de cosas. Y está bien que se haga la aclaración, o sea, lo que yo te decía al principio es que Dios instruye los meses, los días en que se han de hacer. Incluso, hermano, por ejemplo, cuando salieron de Egipto, Él les dice, al quinto día, en el año 30, específicamente, en el día 5, o sea, en el libro de Éxodo, en todos esos libros, se dice fechas específicas. O sea, son mandamientos de Dios, no necesariamente tienen que ver con la luna, pero realmente coinciden muchas cosas. Ahora, estas instrucciones, ¿dónde las podemos ver? Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23 nos habla precisamente acerca de todas estas instrucciones que Dios da específicamente al pueblo de Israel, lo que dice Chilo, días, momentos exactos, todo detalladamente en Levítico capítulo 23 podemos encontrar cada una de las indicaciones que Dios da, ¿sí?, al pueblo de Israel para celebrar estas fiestas solemnes. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa Levítico? Yane, ¿qué significa Levítico? A ver. ¿Qué significa Levítico? Norma. Volver. No, ese es Deuteronomio. La ley. Levítico significa la ley. De nuevo la ley es Deuteronomio, ¿sí? Entonces, precisamente todos los mandamientos se encuentran en Levítico. El Levítico habla acerca, Levítico capítulo 23, habla acerca de todas las indicaciones específicamente del tema que estamos tratando, de las fiestas en el momento exacto, cómo tenían que realizarla, cómo tenían que llevarla a cabo y dar todas las indicaciones, ahora sí que al pormenor de cada una de ellas. Ok, seguimos. Las fiestas de otoño, la segunda parte. La segunda parte del calendario de las fiestas que se celebraban entre septiembre y octubre en el séptimo mes del año bíblico. Estas eran las otras fiestas. Acuérdense que mencionamos que eran, se dividían en dos por las estaciones del año, en primavera y en otoño. Las segundas fiestas se celebraban entre el mes de septiembre y octubre, ¿sí? Y estas fiestas son la fiesta de las trompetas, ¿sí?, el día de la expiación o el día del perdón y también la fiesta de los tabernáculos. Estas tres fiestas restantes se celebraban en el mes de otoño, ¿sí? Y bueno, entrando en materia y hablando de una manera general, ¿sí? Vamos a ver hasta donde podamos ver acerca de la fiesta de la Pascua. Y bueno, antes de mostrarles qué traigo yo, vamos a hacer a recordar un poquito la Pascua. Lo que sepamos de la Pascua. Panchito, ¿qué te acuerdas de la Pascua? Desde el inicio hasta lo que te acuerdas. Se recordaba la salida. ¿Alguien? Del sufrimiento, por precisamente las indicaciones que Dios da en la manera en qué se comía, cómo se comía, de qué manera se hacía, representaba eso precisamente. ¿Cuánto duraba esta fiesta? 7 días. ¿Cuánto duraba, Paco? ¿Cuánto duraba? ¿Ya de Lu? Tenían que comer un animal. Ok, ajá, esa es parte. Sacarle las vísceras, tenían que comprar para tener un Comprar. perdón, tenían que tener el animalito exacto para las personas de la familia, si no tenían que invitar a otra, tenían que comer lo que quieran, tenían que ser como mis mangas para recordar su sufrimiento. Ok, muy bien. ¿Cuánto duraba, Gloria, esta fiesta? ¿Mimi? Era un día nada más. Eran 24 horas. Era de una tarde a otra. Eran 24 horas. Esta fiesta de la Pascua duraba 24 horas nada más. ¿Sí? Era lo que duraba esta fiesta. Hay indicaciones en el libro de Levítico de cuántos días duraba cada una. Incluso, acuérdense que todas iniciaban con un día de reposo y terminaban con un día de reposo, pero muchas se juntaban. Es decir, la fiesta de la Pascua se celebraba un día nada más.
Y al momento de estar terminando la celebración de la Pascua, inmediatamente en la noche, ¿cuál entraba? Los panes sin levadura, ¿sí? Entonces, las primeras tres fiestas se juntaban y en el transcurso de que se llevaba a cabo una, se llevaba a cabo la otra. Las primeras tres nada más. ¿Sí? ¿Cuáles son las primeras tres? Pedro, ¿te acuerdas? La Pascua, el pan de levadura y Muy bien. Ok. Ritual de la Pascua. Acorde al mandato de la Escritura, primero se elegía un cordero perfecto. Estas son las indicaciones que el Señor había dado. Se escogía un cordero perfecto, sin mancha, defecto físico, deformación alguna que disminuyera su valor. Éxodo 12, 3 al 5, por favor, Panchito. Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 5. Dice, hablen con toda la comunidad de Israel y díganle, en el 10º día de este mes todos los hombres tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el cordero, entonces el jefe del hogar y sus vecinos lo compartirán repartiendo según la cantidad de personas que hay en casa. En cada familia, el cordero debe tener buena salud y tener 1 año de edad. Puede ser un cordero o un cabrito. Ok. El versículo 6, por favor, también no es. Dice, se guardará al animal hasta el día 14 de ese mes y en la tarde de ese día toda la comunidad de Israel sacrificará al animal. Ok, aquí hay dos cosas que observar. ¿Qué notaron en esta lectura? Desde el versículo 3 al versículo 6. ¿Qué notaron? ¿Cuándo se celebraba la Pascua? ¿En qué? Primer mes. ¿El primer mes? ¿Sí? ¿A los cuántos días? 14. A los 14 días. Aquí dice en el versículo 6. Pero en el versículo 5 habla de algo muy especial. ¿Qué dice? Tenían que apartar. ¿En qué momento? 10. ¿Cuántos días antes? 14 días. No. 10 días. Es decir, 4 días antes de la fiesta, fíjense, 4 días antes de la fiesta tenían que apartar lo que iban a sacrificar. ¿Sí? Ellos iniciaban, el mandamiento era iniciar el día 14, o sea, a los 14 días del mes primero. Pero el día 10, ellos ya tenían que apartar lo que iban a ofrendar, lo que iban a ofrecer al Señor. 4 días antes, ellos ya estaban obligados a apartar la ofrenda que iban a sacrificar a los 14 días del primer mes. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos remonta también a lo que nos manda el Señor allá en primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2, con respecto a la ofrenda, ¿sí? Que nosotros debemos de apartar con anticipación lo que nosotros ofrecemos a Dios. No decían hace 8 días, no en el momento, no en el lugar, sino con anticipación. Nosotros debemos de tener en cuenta qué es lo que vamos a ofrecer a Dios. ¿De acuerdo? Primera de Corintios 16, 1 y 2. No solo es la ofrenda, Ok, es en sí, hablando acerca de la ofrenda. es en sí el servicio de oración, nuestro sacrificio de hoy. Por eso nosotros estamos luchando por no improvisar, por no hacer las cosas de un día para otro, o hacerlas apresuradas por cumplir un compromiso, que es lo que está demandando ahí. Claramente dice en el versículo 5, parece, que debe ser un cordero perfecto, o sea, sin defecto. Entonces eso es lo mismo. Sí, otra cosa, no sé si lo tienes considerado, que, por ejemplo, si la familia era pequeña y no podía comerse un cordero completo, tenían que, su vecino más próximo tenía que ayudarle a comer ese, y de acuerdo al número de personas. En el caso de nuestra regla, como tú bien mencionas, el 16, 1 y 2, dice la palabra de Dios que debemos ofrendar según hayamos prosperado. Exactamente. Porque a veces, por ejemplo, se toman en cuenta de que, o se trae la mentalidad de que en otro lado es limosna y aquí doy lo que me sobra, ¿no? Okay. Sí. Son cosas que van a ir saliendo conforme vamos a ir estudiando y abriendo un poquito
poquito más nuestro panorama acerca de estas fiestas, la relación tan estrecha que tienen las fiestas que el Señor Jesús, que el Señor demanda en el Antiguo Testamento con lo que hoy hacemos también en la era cristiana. Entonces, sigue diciendo en esta parte, dice, cuando llegaba el tiempo señalado, le ataban y se degollaba dejando correr su sangre. La sangre de la víctima se aplicaba en todo el marco de la puerta de entrada de las casas. Al atardecer se llevaba a cabo una sencilla reunión familiar durante la cual se comía todo el cordero. Es decir, no tenía que sobrar absolutamente nada. Por eso lo que decía Chilo, tenían que medir, y si el animal era lo bastante grande para la familia, entonces tenían que invitar, lo que decía Lupita, invitar a alguna familia cercana para que entre todos pudieran acabarse lo que la ofrenda que estaban teniendo en ese momento. ¿Ok? Comían todo el cordero acompañado de panes sin levadura y hierbas amargas. Nadie debía salir de la casa hasta la mañana siguiente. Éxodo capítulo 12, versículos 7 al 13, por favor. Ángel, por favor, ¿lo tienes? Éxodo capítulo 12, versículos 7 al 13. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. 13, ¿verdad? Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ok, gracias. Entonces dice la palabra del Señor, y lo que decimos acá, que nadie debía salir de casa hasta la mañana, y había una razón, porque en la noche fue cuando el ángel del Señor, dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo, que fue donde ejecutó la última plaga contra el pueblo de Egipto, que fue, ¿cuál fue, hermano León? ¿Se acuerdan? La última plaga del pueblo de Egipto. Pana Rosario, ¿cuál fue? Por ahí va. Tenían a Estecari, la muerte de los primogénitos, fue la última precisamente, por la cual se establece esto, y había que marcar con la sangre del cordero el marco de la casa, y no tenían que salir hasta la mañana siguiente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué mes se celebraba esto, dijimos? ¿Ven? Primer mes. ¿Cómo se llama el primer mes? ¿Tienes la Reina Valera actual o la versión internacional? En Deuteronomio 16.1. Parece que es la Reina Valera actual la que dice específicamente. Deuteronomio 16.1. Deuteronomio 16.1. ¿Qué dice? Aparta el mes de Abib para celebrar la Pascua del Señor tu Dios, porque fue en una noche del mes de Abib cuando el Señor tu Dios te sacó de Egipto. Ok, entonces tenemos sustento bíblico en el cual sabemos que la Pascua se celebraba en el mes de Abib, en el día, ¿qué día? ¿A los cuántos días? A los 14 meses. A los 14 días del mes, perdón, se celebraba la Pascua. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Paco. Yo no duda nada más. Todo esto que estás diciendo, como dijiste al principio, es un reflejo. No lo guardamos como tal porque hoy nos sacrificamos un cordero y lo hacemos de la misma manera, pero sin lugar a dudas es un reflejo de lo que hoy hacemos. Exactamente. Yo quiero hacer una aclaración. Algunas veces se les ha dicho a las hermanas el pan que sobra del que se utiliza el domingo. Y si
siempre se les ha hecho la recomendación que el pan que sobra, pues hay que comérselo, hay que tener atención con eso, no puedes dejar que anden robando por ahí. A los que nos toca llevarle la cena a los hermanos, tener cuidado que se coma. Tienes que llevar lo necesario. Lo necesario, y si sobra, comérselo. Entonces, lo que yo decía el día miércoles, no son cosas que uno se las saque de la manga, ¿no? No hay un versículo en el Nuevo Testamento que te destine esta actividad, pero sí hay un antecedente, ¿no?, de lo que se hacía. Entonces, ¿te das cuenta cómo van saliendo y vamos relacionando las cosas que hacemos? Diría Paco, no es algo que nosotros, o que se invente, o que se diga, sino cada una de las cosas tiene un propósito, lo que decía Paco, y eso yo no lo había considerado realmente, pero en donde dice que aquí se comía todo, y habla precisamente eso, no desperdiciaban absolutamente nada. De lo que sobra. Exactamente. Entonces, igual lo que menciona Paco acerca de la Cena del Señor, lo que hacemos el día de hoy, todo eso es importante que lo podamos considerar. Ok, la santificación del Cordero, lo que mencionábamos, 4 días antes de la Pascua, el día 10 del primer mes del año, los israelitas santificaban, es decir, elegían y apartaban un Cordero. Esto era obligatorio, era parte del ritual de la Pascua. No podían apartarlo 2 días antes, un día antes, tenía que ser en el 10º día, ¿sí?, antes de celebrar la Pascua en el día 14 del primer mes. Esto es importantísimo, les decía yo, para que nosotros podamos entender. Dice la palabra del Señor, en Éxodo capítulo 12, versículo 13, dice: hablaba toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, cómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Este es el mandato que Dios estaba estableciendo con el pueblo de Israel. Ok, el cumplimiento profético. Ya vimos la liturgia de esta fiesta, ya vimos cómo la celebraban, ya vimos cómo tenía que hacerse de acuerdo a las indicaciones de Dios, ¿sí? Pero bueno, con respecto al cumplimiento profético, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 5, versículo 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Esto es importante que lo podamos entender. Entonces, les decía yo al principio, todas las cosas que el Señor estableció en su momento en el Antiguo Testamento nos daban una luz acerca de lo que Él iba a venir a hacer, ¿sí? De lo que Él iba a venir a hacer y de lo que incluso está por venir, ¿sí? Hablamos de su segunda venida del Señor, pero hablando precisamente en específico de la Pascua, era algo que ya estaba precisamente visualizado a lo que el Señor iba a hacer. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 9? Aquí son unas citas de algunas citas de ¿Listo? ¿Tienes como 29? Dice, el siguiente día vio a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús fue ese Cordero precisamente que se señala en la fiesta de la Pascua. Él fue el Cordero desde que lo iba a bautizar, desde antes que lo bautizara Juan. Él lo identifica como el Cordero de Dios, ¿sí? Eso es importante que nosotros lo podamos considerar. 1, 31 al 34. Hermano Antonio, ¿lo tiene? Por favor. 31, 34. Y yo no le conocía, más que para fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, algo muy especial pasó el día que lo bautizó Juan. ¿Qué pasó, Panchito? ¿Te acuerdas? ¿Y eso qué representaba, Gloria? Ajá. ¿Qué representaba que descendió la paloma? Era la señalización precisamente de que Él era el Cordero de Dios, que Él era el Hijo de Dios, que Él estaba
es precisamente esa señalización, el que la paloma descienda que era el Espíritu Santo, es la manera en cómo el Señor señala, como Dios señala o establece que Él es el Cordero que iba a ser sacrificado por los pecados del mundo. Dice la palabra del Señor, en Lucas capítulo 3, versículo 22, dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas capítulo 3, versículo 22, dice esta parte del Espíritu. Y en Juan capítulo 6, versículo 27, dice la palabra del Señor. Juan capítulo 6, versículo 27, dice: trabajad no por la vida que perece, sino por la vida, por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Juan 6, 27. Entonces esto no fue casualidad, no fue un evento fortuito, no fue algo sin relevancia, sino que estaba siendo señalado por Dios directamente del propósito que Él tenía. Ahora, cuando en la Pascua, regresamos a la Pascua, y cuando ellos apartaban el cordero, ¿quién tenía que dar fe de que ese cordero era apto para ser sacrificado? El sacerdote. Tenía que llevarlo con el sacerdote, presentarlo, y él tenía que examinarlo para ver si era adecuado para la fiesta. Y con el Señor pasó exactamente lo mismo. Acuérdense que Él vivió bajo la ley. Dice la palabra del Señor, hermanos, ahí en Juan capítulo 11, versículos 49 al 53. ¿Sí? Juan capítulo 11, versículos 49 al 53. Sí. Entonces, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que no os conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Está ahí? 53, ¿sí? No. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos. Así que aquel día acordó matarlo. Entonces, de alguna manera es muy importante, esto no dijo por sí mismo, dice ahí el Señor, sino que como él sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Se dan cuenta cómo el Señor, dice la palabra del Señor, que Él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, no he venido a quitarla, sino a cumplirla? Y Él, hasta el más mínimo detalle, fue muy preciso en cumplir. Incluso Caifás, siendo el sumo sacerdote, da ese profecía que él iba a hacer sin saberlo, sin tener probablemente el conocimiento como tal de lo que estaba haciendo, sino que dice la palabra del Señor, bien importante acá, dice: esto no lo dijo por sí mismo, sino como era sumo sacerdote. Es esta parte donde dice: no por sí mismo. ¿Quién se lo habrá dado a conocer? ¿Y por qué lo habrá dicho? Dios mismo. Dios mismo puso las palabras en su boca adecuada para que esto se cumpliera, que esto fuera tal cual debía de ser. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Seguimos, la siguiente semana continuamos con la cuestión de la Pascua, y vamos a hablar específicamente